de una urgencia que es, como ustedes ven acá, cólico renoureteral, ¿verdad? Pero también se le conoce como cólico nefrítico, también se le conoce como cólico renal. O sea, cualquiera de las formas lo pueden encontrar y hablan y es lo mismo. En términos bien médicos y bien urológicos, nos parece más sensato, ¿verdad? Cólico renoureteral. Entonces, vamos a hablar de esta urgencia y esta clase tiene dos objetivos muy importantes en el cual yo me voy a direccionar. Después ustedes en el libro busquen todas las causas, todo, ¿verdad? Pero siempre la clase debe estar direccionada. Y acá lo más relevante es que ustedes aprendan a diagnosticar y tratar esta urgencia médica, ¿verdad? O sea, así vamos a focalizar nuestra aula, ¿verdad? Bien concreto, bien preciso, ya que esta urgencia constituye más del 5% de todas las urgencias médicas, dígase traumatológica, quirúrgica, de clínica, de ginecología. O sea, tiene una gran incidencia, o sea, cada vez hay muchos casos con esta urgencia. Entonces, ¿qué nosotros conceptuamos como cólico renoureteral? Pero igual, pueden decirle cólico nefrítico, cólico renal, eso es lo mismo, la misma enfermedad. Entonces, ¿qué nosotros decimos cuando decimos un cólico renoureteral? Un concepto muy importante, es un cuadro doloroso, lumbo abdominal. Ese es el concepto, es un cuadro doloroso, lumbo abdominal. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se produce ese cuadro de dolor lumbo abdominal con sus características semiológicas que después vamos a hablar? Acá vamos a hablar, bueno, ¿por qué se produce? O sea, ¿qué sucede a nivel renoureteral? Entonces traducimos la palabra. Reno es riñón y ureteral de ureter. O sea, que es algo que ocurre a nivel del riñón y el ureter. Entonces, no puede haber un cólico renoureteral que la causa esté en la vejiga, o que esté en la próstata, o que esté en la uretra. Ya por ahí nos vamos ubicando de que vamos a hablar. Ahora, ¿qué sucede? ¿O qué condiciones fisiopatogénicas tendrán que existir para que surja y se desarrolle este cuadro doloroso lumboabdominal? Y hay un elemento fisiopatogénico determinante. ¿Cuál sería? La obstrucción a nivel de o sea, si no hay obstrucción, no podemos hablar de cólico renoureteral. Por ende, sería la condición fisiopatogénica determinante y más importante para que se desarrolle ese cólico renoureteral y ese dolor lumboabdominal. Vamos a ir por paso. ¿Qué pasaría si esa ureter o el ureter superior o el medio o el inferior se obstruye? Entonces recuerden mi esquema, ¿verdad? Un poco. No, ahora Tengo que pasar un curso de dibujo. ¿Verdad? Entonces, vamos a recordar qué va a acontecer. ¿Qué va a suceder acá? Entonces puede haber una obstrucción, sea acá en la pelvis renal, sea en el ureter medio, en cualquier localización. Entonces aquí ocurre una obstrucción, sea intrínseca, extrínseca. Después suelen ahí en los libros que hay muchísimas causas. Ahora, ¿qué sucede? Como ya hemos dicho que en urología había un principio físico, concreto y real, que es que donde quiera que haya una obstrucción, ¿qué pasaría con la orina? Se empieza a acumular. O sea, no va a pasar. Sí. Entonces, llega un momento que es orina, provoca ¿dónde? A nivel de la pelvis renal. Un aumento de ¿qué? De la presión. De la presión, ¿dónde? Intrapiel. O sea, dentro de ¿qué? De la pelvis renal.
se ha medido esa presión, igual que pasa la presión por los vasos sanguíneos, y puede alcanzar hasta 200 milímetros de mercurio, o sea, altísimo. Pero fíjense qué interesante, ese aumento de la presión intrapiélica va a provocar algo. Dolor. Va a ser, en el riñón hay muchos grupos celulares, y uno son las células del aparato justaglomerular. ¿Y ahí qué se produce? Prostaglandinas. Es prostaglandinas. Entonces, esa célula, por aumento de esa presión diapética, aumenta ¿qué? La producción de las prostaglandinas, que son las mediadoras, entre otras cosas, del dolor. Entonces, así por eso de ustedes, la medicina no es así como ustedes quieren estudiarla mecánicamente y repetir las cosas. Hay que analizar. Y cuando uno analiza, automáticamente nos viene el conocimiento. Ahora vamos a ir con este elemento fisiopatogénico y yo digo, si hay obstrucción, aumenta la liberación de prostaglandinas, que son las mediadoras del dolor. Ahora me pregunto, ¿cómo nosotros podríamos bloquear, disminuir el efecto de las prostaglandinas de urgencia? ¿Con qué medicamento? ¿Quién inhibe la síntesis y la acción de la prostaglandina? No. Los AINES, antiinflamatorios, No esteroidea. ¿Entiendes? Entonces, ya fíjense, pero esa prostaglandina, como que tiene varios efectos, y un efecto que tiene, que se ha demostrado, es que inhibe la acción de la hormona que antidiurética. Y si la hormona antidiurética está inhibida, ¿qué pasaría? Habría que mayor filtrado glomerular, habrá mayor que diuresis. Y si hay más diuresis, ¿qué pasa con la pelvis? Más hipertensa, más dilatada, más dolor. Pero esa prostaglandina también tiene otro efecto importante: aumenta el flujo circulatorio renal. Y si aumenta el flujo circulatorio renal, ¿qué tiene que producirse? Más orina. Y si hay más orina, ¿qué caería más orina? ¿Dónde? En la pelvis. Y la pelvis estaría ¿qué? Más dilatada, más hipertensa, y más prostaglandina serán liberadas. Más dolorosa. Entonces, mayor dolor. O sea, es un dolor cíclico, un dolor tipo cólico, ¿verdad? Pero nunca se olviden que hay otro elemento fisiopatológico importante. Si hay obstrucción, ¿qué pasaría con lo que está por detrás? Se dilata. Entonces, esta presión intrapiélica también dilatada, esta pelvis, ¿qué provocaría también? Dolor. ¿Entendieron? O sea, es un mecanismo fisiopatogénico que se comprende. Pero sí o sí que tiene que haber como determinante una obstrucción, sea dentro o sea fuera de la luz del uréter, para que se desencadene todo ese mecanismo. Me obstruyo, se retiene el orina hace que se dilate y hay dolor, pero por otra parte, ¿qué pasa? Aumenta la presión dentro de la pelvis y eso estimula la producción de ¿qué? Prostaglandina. Pero a su vez, esa producción de prostaglandina, ¿a qué llevaría? A que disminuya la acción de la hormona antidiurética. Y si está disminuida la antidiurética, habrá que mayor flujo urinario y habrá ese mayor dolor, y también aumenta ese flujo renal ahí, y si hay mayor flujo circulatorio, ¿qué habrá? Mayor formación de la orina, mayor diuresis y mayor presión intrapiélica. Círculo vicioso. Ahora, de lo que sí está demostrado es que más del 90%, no el único, un 90% de esta enfermedad es provocada ¿por qué? Por litiasis, por cáncer. Otras enfermedades como son tumores, anomalías congénitas, acúmulo de coágulos, procesos compresivos a nivel del uréter extrínseco, o sea, ahí en el libro viene bien claro una serie de causas que pueden provocar. Sin embargo, el 90% no significa que son todos, o sea, la causa más frecuente
del cólico ureteral, ¿cuál sería siempre? La litiasis urinaria. No es la única causa, pero es la más frecuente. ¿Hasta ahí entendieron? Ahora, vamos a hablar de algo interesante. ¿Cómo nosotros podríamos, digamos la palabra, diagnosticar esta urgencia? Entonces, ahora vamos a las características semiológicas, o sea, el conjunto de síntomas y signos que le hace al médico general, ¿verdad?, diagnosticar esta urgencia médica, porque es una urgencia del médico generalista. Ahora decimos, partimos de que esto es un cuadro clínico, una urgencia, porque habrá que un cuadro de dolor lumboabdominal. ¿Dónde está la habilidad? Y nosotros saber identificar qué características tiene ese dolor que a mí me permite diagnosticarlo al consultar. Entonces, ese dolor tiene una característica muy relevante que lo diferencia de muchos otros dolores. ¿Cuál es? Aparición paroxística. ¿Qué es algo paroxístico? Só de um lado. Algo brusco, algo repentino, algo así como dice la literatura, que despierta, no es porque está dormido, sino despierta, sorprende al individuo a cualquier hora con ese dolor. Eso es algo paroxístico, aparece súbitamente, repentinamente, bruscamente. La palabra médica es algo paroxístico. Eso es uno. Pero dos, ese dolor que aparece lumboabdominal de manera así repentina, brusca, está aquí sentado y de momento le toma el dolor. Tiene otra característica muy importante. ¿Cuál es? Dificuldade para urinar. Su intensidad. Intensidade. Y ese dolor es tan intenso o mayor Não é mais fácil já fazer o que el Jordão? dolor del parto. Y lo comparan así todos los libros, para que uno se ubique del médico, ¿no? Es tan intenso o más que el dolor del parto. ¿Alguna señora por aquí parió? ¿Quién más parió? ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Ah, tá. Mas aí Qué fuerte, por un dolor insoportable. Bien Só na intenso. anamnese. Ah, tá. Bueno, es un dolor muy intenso, tan... Quando eu recebi, foi a pior dor da minha vida, uma humilhação Todo mundo chega que veio na minha cabeça. no Rio já dá o Jordão. Bueno, Mais fácil. esa es su intensidad, tan o mayor que el dolor del parto. Ya tiene dos elementos fisiológicos importantes, o sea, semiológicos. Aparece bruscamente, repentinamente, y dos, es muy intenso. Y otra característica que tiene es que es tipo cólico. ¿Qué significa un dolor tipo cólico? ¿Y qué más? Porque médicamente el tipo cólico, un cólico creo que es un dolor que obviamente es muy intenso, luego tiene como una pauta y vuelve en fracciones de segundo. Digamos así para que el alumno entienda, ¿no? Algo intermitente, pero intermitente no es lo correcto. Cólico es que tiene oscilaciones, tiene un pico muy grande, extremadamente, y donde es como que en unos segundos se calma y ahí vuelve a subir el pico elevado. ¿De cuánto es la duración? Ah, no, depende. No ¿Puede es, ser media hora? no. ¿De dolor? Vai depender da Si no te obstrução. alivia puede estar horas, hasta 6 12 No, digo horas. el pico. No, el pico son cuestiones de fracciones de minutos, de segundos, minutos. Además, porque eso varía mucho de un paciente a otro, no es un dato similar. Hubo una paciente que nos dijo que le duraba 30 minutos y que descansaba 5. Hay pacientes. Bueno, eso en cuanto al tipo, pero hay algo más importante de ese dolor. Miren, Dificuldade de no caminhar. se modifica con qué, con el reposo ni con los cambios de qué, de movimiento. O sea, No es tem un lado. dolor tan intenso, ¿verdad? Tan súbito, que esa persona no tiene alivio cuando se acuesta o cuando se sienta, ¿verdad? Es un dolor
que no se modifica, o sea, no cambia su intensidad y no logra alivio con ninguna posición, ni sentado, ni acostado, y también no va a aumentar ni a disminuir con los cambios de posición. Son cosas semiológicas muy características del dolor lumboabdominal, o sea, intensidad, su tipo cólico, y esto es un dato muy importante, ¿verdad? Que no se alivia ni con el reposo, o sea, no se alivia con el reposo, pero tampoco aumenta con los cambios de posición. Él siempre se mantiene de esa gran intensidad, de esa gran variabilidad intensa. Yo dijera que estos son los elementos clásicos comunes a todo tipo de cólicos renoureterales. Ahora, a eso le podemos sumar otros elementos que van a variar de un paciente a otro. O sea, cuando yo digo, ¿qué es lo que no puede faltar en el síndrome diarreico agudo? Diarrea, ¿verdad? ¿Qué es lo que no puede faltar en el dengue? Fiebre. Entonces, ¿qué es lo que no puede faltar en el cólico renoureteral? Que es común. Estas características del dolor. Digamos que es el cólico nefrítico ese clásico, convencional. Ahora, de manera individual, a cada paciente se le pueden acompañar ¿qué? Otros síntomas. Entonces hay personas que tienen ese dolor tan intenso y pueden estar irritables, pueden estar ansiosos, pueden tener náuseas y vómitos, ¿verdad? Pueden tener alguna respuesta vagal por el dolor, pueden tener, ¿qué más? Disuria, o sea, pueden tener disuria, ¿verdad? Pueden tener ¿qué? Disuria, pueden tener hematuria, macroscópica o microscópica, puede tener fiebre, puede tener náuseas y vómitos, puede estar... Puede ser unilateral también, ¿eh? Síntomas acompañantes, disuria, hematuria, ¿verdad? Fiebre, náuseas y vómitos, irritabilidad, ansiedad, desesperación, sudoraciones, todo por el dolor, ¿verdad? Digamos que eso es así, es lo más clásico. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los médicos? Habrá estados patológicos que nos tienden a confundir, porque así resulta, digamos, la palabra un poquito más simple diagnosticar, pero hay muchas enfermedades y muchos pacientes que nos van a manifestar de la misma manera todo este cuadro clínico. Entonces ahí viene lo que se llama en medicina hacer un diagnóstico diferencial. Y ahí vamos a ir por pasos. Siempre digo, hay que organizar. Entonces digo, bueno, ¿con qué nos podemos confundir con este dolor? Entonces estarían unas causas muy frecuentes, que serían que si es un dolor que se inicia en la región lumbar, entonces nos podría confundir con patologías de dónde? Del sistema osteomiofáryngo articular. O sea, con patologías a nivel de la columna lumbar. Dígase sacrolumbalgia, dígase lumbociatalgia, dígase hernia de los discos intervertebrales. Entonces tenemos que precisar, ese es un dolor sordo, mantenido y gradual del sistema osteomiofáryngo. Pero además ese dolor tiene otra característica semiológica importante. Se alivia con el reposo y el paciente adoptará una posición antiálgica. O sea, él trata de no moverse porque él sabe que cada vez que se mueve, ¿qué pasa? Se exacerba el dolor. ¿Por qué? Porque hay roce de las caras articulares, ¿verdad? Entonces es un detalle muy importante que el paciente que tiene cualquier patología osteomioarticular, pues ese dolor se alivia con el reposo. Y yo no creo que es que se alivie, sino que él evita moverse para que no aparezca nuevamente el dolor. Entonces, ese paciente con una alteración del sistema osteomioarticular es muy fácil diferenciarlo. ¿Cómo llegar a ese paciente a nuestro consultorio? Travado. Como un robot, ¿verdad? Él no quiere caminar,
mucho, porque sabe que si camina, el dolor aumenta. Todo lo contrario de quién, del paciente con un cólico renoureteral. Si ustedes quieren, yo le digo a los alumnos, si ustedes quieren entender ese dolor, ¿saben qué tienen que hacer? Vayan a YouTube y busquen así: trabajo de parto en periodo expulsivo. Entonces va a haber una mujer que está para parir, que no está ni tranquila en su cama leyendo un libro, una poesía, ni está en el chat, ni quiere saber de nadie. Entonces ahí van a entender lo que significa ese dolor. O sea, es todo lo contrario. Pero ¿por qué hacemos el diagnóstico diferencial? ¿Por qué nos podemos confundir? Por la localización del dolor. Porque las personas con alguna anomalía en el sistema obstrucción articular van a referir que dolor lumbar. A diferencia de los pacientes que tienen un cólico renoureteral, tienen un dolor de qué tipo? Intenso, que no se alivia con el reposo, que no cambia con la locución y que además tiene otra cosa que él dijo muy importante ahora. La otra diferencia es que generalmente es unilateral. El cólico renal generalmente y más frecuentemente es unilateral, o sea, de un solo lado. Diferente del dolor lumbosacro, que es un dolor así como barra, digamos, irradiado en toda la región posterior. Ahí están todas traumas, lumbalgias, lupolumbalgia, osteoporosis, hernia del disco. Las discopatías se diferencian por la localización. Ahora, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otras patologías nosotros podríamos tener alguna confusión al diagnosticar? ¿Qué pasaría con este dolor que es de origen lumbo-abdominal? O sea, generalmente comienza en la pared lumbar, se va irradiando hacia el flanco y seguirá que el trayecto del uréter donde esté la obstrucción. O sea, que ya inclusive si digamos, interrogamos en el paciente, nosotros podríamos tener una idea vaga de dónde podía estar, digamos, la palabra, la obstrucción. Porque ese cólico renoureteral, la irradiación dependería mucho de qué, de un paciente a otro, de qué, del sitio donde se encuentra que la obstrucción. Por ejemplo, si está en el uréter terminal, a la desembocadura de la vejiga, ¿qué síntomas más tendrá además del dolor? Disuria, tenesmo, pujo, molestia para porque está cerca de la vejiga. Ahora, si es un cálculo, una obstrucción que está muy alta en el riñón, el dolor es generalmente, espera el intermedio, el dolor va a ser generalmente más elevado, más hacia la fosa lumbar. En muchas ocasiones, cuando el dolor, la obstrucción está baja, o sea, digamos en el tercio inferior, en el tercio más distal del uréter, ese dolor se puede irradiar ¿dónde? A la hemivagina o el escroto del paciente. Son signos, digamos, clínicos. Recuerden que eso no es así, 2 más 2, ¿verdad? Son signos clínicos, son hallazgos que pueden no variar en un paciente y otro, pero que esa irradiación de ese dolor nos puede hacer, digamos, guiar, orientarnos hacia dónde está la posible obstrucción. Recuerdo que son cosas, elementos netamente clínicos, que puede o no variar de un paciente a otro. Recuerden que le dije en la primera aula, el dolor es un problema para nosotros los médicos porque es una sensación subjetiva, desagradable, y que no todos los pacientes tienen el mismo umbral. ¿Saben lo que es umbral, no? O sea, la misma tolerancia, la misma recepción de una dolencia, en este caso más del dolor. Entonces, con esa irradiación y esa presentación, nos viene a la duda un diagnóstico diferencial. Aquellas patologías que cursan con un abdomen agudo, ¿verdad? Porque él es lumbo-abdominal, sea bien derecho o sea bien izquierdo, porque realmente es unilateral. Por ejemplo, cuando es un cólico renoureteral derecho, ¿con qué patología nos podemos confundir? Colecistitis, ¿verdad? Apendicitis, pero muy fácil. ¿Por qué? Porque si partimos de estas características semiológicas, se nos hace totalmente fácil. Un individuo que tiene una apendicitis aguda,
¿Cómo sería ese dolor? Intenso, sí, Ajá, pero no sí. es paroxístico, no apareció bruscamente, acuérdense la triada de Murphy, ¿verdad? Un dolor que va apareciendo paulatinamente, gradualmente, y es un dolor tolerable, no es un dolor intenso. Otra cosa importante, ¿qué pasaría con ese dolor en apendicitis aguda porque hay irritación peritoneal? Un B positivo. El V positivo y el paciente clínicamente está en reposo. Va a llegar a sí mismo, ¿verdad? Porque él sabe que si se mueve mucho, se irrita el peritoneo y le despierta nuevamente dolor. Igual que tiene colecistitis aguda, una inflamación de la vesícula, no va a llegar normal, que siempre vea tranquilo. Y cuando usted dice, acuéstese para examinarlo, Slow quiere motion. moverse y le hacemos la maniobra y evidentemente es positivo. O sea, si uno analiza, ¿verdad? Creo que es muy fácil, digamos la palabra, comprendemos cómo podemos diferenciar, amén, que todas las patologías, colecistitis, pancreatitis, apenas tienen otro cortejo sintomático que define, porque una pancreatitis aguda, ¿con qué cursa? Náusea, vómito, un dolor en el abdomen superior, en barra, abundantes náuseas, vómito, y no es un dolor que despertó una persona súbitamente. La persona viene con un cuadro de dispepsia, de dolor, y eso lo va aumentando paulatinamente, progresivamente. Entonces, cuando usted analiza esas patologías, una oclusión intestinal, por ejemplo, ¿verdad? Es un proceso agudo, pero no es algo paroxístico. Es algo brusco, algo que se instaura en horas y en días. Entonces ya va haciendo que el diagnóstico diferencial. Lo más importante, para mi opinión humilde, y que nos ayuda en urgencia a definir este dolor son tres cosas. La aparición brusca, repentina, pronto con animales. 2, la intensidad. Y 3, que es un dolor que no se alivia ni con el reposo, ni con los cambios de posición, ni aumenta ni disminuye. O sea, si con esas, todo lo demás es importante y son elementos, pero creo que lo más relevante que a ustedes les va a esclarecer ese diagnóstico de urgencia, ahí lo tienen, digamos, con esos criterios muy bien definidos y muy bien explicados. Eso es en cuanto. Y recuerden, para terminar, insistir, en cuanto a la clínica, que estos síntomas son indistintamente, son síntomas acompañantes, porque puede haber un cólico renoureteral que no tenga disuria, puede haber un cólico renoureteral que no tenga náuseas y vómitos, y no excluye el diagnóstico. O sea, ¿cuáles son los signos que identifican la patología? El cuadro doloroso lumboabdominal, que podría o no estar asociado a otros síntomas como son náuseas, fiebre, disuria, orinas hematúricas, orinas piúricas, caída del volumen. Acá también falta ¿qué? Oliguria. O sea, orinando poco ese paciente, ¿verdad? O sea, todas esas manifestaciones, síntomas que son indistintamente, que son inestables. Repito, ¿qué no puede faltar? El dolor lumboabdominal con todas esas evidencias clínicas. Los demás son síntomas acompañantes, desde oliguria, hematuria, disuria, orinas piúricas, orinas hematúricas, náuseas, vómito, irritabilidad, sudoración, pueden o no estar presentes en uno u otro paciente. Hasta ahí con la parte clínica, dígame. Profe, y de repente es un embarazo ectópico o algo así, no puede Es un ser. abdomen agudo. ¿Por qué el embarazo ectópico te va a confundir? Sexo femenino, el dolor es bajo, generalmente, hipogástano es en el abdomen superior. Bajo, que mantiene antecedentes de amenorrea, ¿verdad? Hay signos evidentes de ¿qué? De hipoperfusión, que no es el cólico renal. Y tiene un abdomen agudo, la mujer no está irritable y no es un dolor que aparece súbitamente. Porque el embarazo no es de ahora para un minuto. Solamente cuando se rompe.
Pero cuando se rompe, ¿qué tendrá? Tendrá supuestamente sangrado o tendrá que un abdomen en tabla porque es sangre en la cavidad abdominal. Y esa paciente no va a estar ni irritable, no va a estar ansiosa, todo lo contrario, está hipotensa, bradicárdica, sudorosa, pálida porque se rompió la trompa, en este caso, donde está el brazo. Igual, forma parte ¿qué? Del abdomen. No caso, professor, uma pielonefrite se encaixaria como diagnóstico? La pielonefritis, ¿qué es lo que es? No es un dolor, ni es brusco, ni es intenso, ni es insoportable. Es un cuadro febril con escalofrío y el dolor es bilateral. Pero la intensidad del dolor ya te lo descartas. Bilateral y la intensidad y la aparición. Nadie tiene pielonefritis de las 2 de la tarde a las 2:05. Es un dolor leve, mantenido, gradual y nunca es intenso en las fosas lumbares. ¿Qué es lo que prima en la pielonefritis aguda? Fiebre y escalofrío y malestar general por la fiebre. E positivo para Jordão. Y lo característico de la oliguria y compañía, ¿cierto? La oliguria tiene dolor y cae oliguria, ¿eh? Tiene que... Pielonefritis no oliguria. Las pielonefritis no lucen con oliguria tampoco. La disuria es abajo, muy raras veces. Pero lo que define es el dolor. O sea, no hay comparación. Pielonefritis aguda, ¿qué es lo que es? No sé por qué le causa confusión, jamás, ni se parece. Es como decir Paraguay y la China, que tienen que ver nada, porque la pielonefritis es un cuadro de ¿qué? Infeccioso, no es un cuadro doloroso, doctora. Lo menos que predomina el dolor es la fiebre, escalofrío, toma esta manera, es bilateral, es un dolor leve, tolerable. El paciente nunca va porque el elemento diagnóstico no es el dolor, no es una patología dolorosa. Hay dolor, pero no es relevante, no es un dolor repentino, brusco, porque para que usted tenga pielonefritis tiene que pasar un periodo de incubación. Usted comienza 6, 7 días a verse contaminado y después que viene la fiebre y se puede acompañar de dolor, pero no es nada que ver. Inclusive no se da ni como diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque el dolor es bilateral. Yo también me confundí, como decía nefrítico, pensé que podría No, porque ser nefrítico se también- refiere a... No. Una cosa es pielonefritis y una cosa es cólico renal reteral. Nada que ver. No, es el nombre, porque nefrítico se refiere a que está en el riñón, que ocurre ahí en el aparato urinario. Entonces la intensidad es mínima en pielonefritis, casi nula. Nula es que no hay. Es leve y bilateral. Bilateral. Pero además, doctora, la pielonefritis es un cuadro infeccioso, nada que ver con eso. No solamente te puede ir por el dolor, cada enfermedad, porque si es por eso nunca vas a diagnosticar, porque hay muchas veces que causa dolor, es todo lo que acompaña a la sintomatología. La pielonefritis no se entabla de ahora para ahorita. Y el cólico renal, ¿cómo se entabla? Lo primero que dije es brusco, paroxístico y repentino. Hay algo de cartas. Igual que la apendicitis, la oclusión intestinal, un acceso tubovárico, son cosas que se instauran en fracciones de minutos. Usted está ahora aquí normal, ahora, y al minuto tiene un dolor el más grande de su vida. Ya ahí tienes el diagnóstico diferencial. Cuando tú interrogas vas viendo que no es lo más representativo. Hasta ahí, síntomas y un poco el diagnóstico diferencial, ¿verdad? O sea, siempre traten de, cuando hay una patología, todo lo que, no una sola cosa define, son muchos síntomas que van definiendo. Bueno, hasta ahí entendieron. ¿Sí? Ahora, en el cuerpo de guardia, en urgencia o en emergencia, nos llega ese paciente con esas características semiológicas del dolor y entonces ya nosotros que sospechamos que tiene ¿qué? Cólico renal. Entonces, por protocolo, ¿verdad? O por semiología médica, cuando estamos pensando, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cuál es? Este sería el primer paso. Nuestro
interrogatorio. Se acuerdan la clase que dijo al inicio, ¿verdad? Entonces viene un segundo paso y sería ¿cuál? El examen físico. ¿Verdad? El examen físico, o sea, buscar elementos al examen físico que nos ayude a seguir razonando, que nos ayude a seguir planteando el posible diagnóstico, porque ¿qué yo necesito? Aliviar esta urgencia. Acá en el examen físico hay una peculiaridad, debido precisamente a lo que está preocupado por el dolor, a esas características del dolor, a ser un dolor tan intenso, que cursa con una gran irritabilidad, ¿verdad? Entonces el examen físico ya quedaría a criterio individual de cada paciente. Porque una persona con ese dolor tan intenso, el examen físico podría ser no tolerado por el paciente. Es tal el dolor y la intensidad, como dicen ustedes, que él pide socorro a gritos. Entonces a veces se nos dificulta hacer las maniobras que nosotros hicimos la clase pasada. Pero podríamos intentar, ¿verdad?, para ayudarnos en aquellos casos que no nos tengamos totalmente claros, podríamos hacer maniobras que ayuden al diagnóstico. ¿Y qué tienen que explorar? Las maniobras que exploran dolor. Son las más utilizadas. Ahí cuáles teníamos, la llamada puño, percusión, ¿verdad? Ahí también tenemos con sus dos modalidades. Y también cuáles tenemos más, los puntos ureterales, ¿verdad? Anteriores, superior y medio, ¿verdad? Sí. Que habíamos quedado pendientes que hoy tenemos que explorar el uréter, el punto medio inferior acá, ¿cómo se llama? Rangel. Ah, Rangel, ¿no? Rangel, sí, Rangel. Rangel, que iba a venir preparado porque el inferior era con el toque rectal. Y él quería que trajera No con el entiendo. caído. Mas eu acho que eles são Sí, engraçados. la prueba con eso, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahí exploran lo que ustedes decidan, a elección del médico. Puntos dolorosos, ureterales, ¿qué más? Puntos que pequeños, percusión, y también estaban, recuerden, los puntos dolorosos renales posteriores, costo muscular y costo vertebral. O sea, todas las maniobras que no me voy a detener porque tengo una clase hasta las 6 de la tarde de eso, que exploran sensibilidad dolorosa. Porque yo estoy enfocado hacia dónde? Hacia un dolor. ¿Entendieron? Ya, esa clase la dimos y la vamos a obviar, que ya la explicamos bastante. Si las condiciones físicas o las condiciones reales del paciente no permiten o no va a tolerar ese examen físico, podemos, digamos la palabra, en el flujograma, obviar, porque mi prioridad como médico, ¿cuál es? Calmar el dolor con esas características semiológicas. Tenemos duda, no podemos precisar bien, entonces realizamos todas estas maniobras para esclarecer que nuestro diagnóstico o nuestra hipótesis diagnóstica. ¿Hasta ahí entendieron? Sí. Entonces, ¿con qué confirmamos el diagnóstico de esta urgencia médica? Uma imagem. Es un diagnóstico puramente Clínico. Usted cree que una persona con ese dolor, usted le va a decir, tiene que hacer solo una ecografía. No, y acá son las 9 de la noche, no hay ecografía. Entonces hasta mañana usted no hace el diagnóstico. El paciente queda con dolor, ¿verdad? Son las 5, ¿no? El ecografista ya se fue. Cuando en el hospital no hay ecografista, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad es netamente, por eso hablo tan despacio e insisto y le doy así bien resumido los elementos clínicos, que aquí faltan mucho más síntomas que van en el libro, pero le doy la habilidad que el médico general va a adquirir para llegar a ese diagnóstico, porque el diagnóstico es eminentemente clínico, lo que se llama medicina flujograma, lo que se llama prioridad. Y yo comparo eso con algo. En el síndrome, que no es mi especialidad, pero yo soy médico, en el síndrome coronario agudo, ¿qué prima? Dolor. Dolor precordial, o epigástrico, irradiado. Yo le pregunto a ustedes,
Lo primero que ustedes hacen es saber dónde está la obstrucción de la coronaria. No. ¿Usted qué hace? Un electro a isquemia, analgesia y esquema antiisquémico. ¿Qué hace? Alivia, resuelve la urgencia en un secundario, como se dice, en un segundo tiempo. Yo voy a ver si la circunfleja, si el anterior, si tengo que hacer un bypass, si tengo que poner un stent, si le tengo que hacer una... Pero Entendeu? yo como médico de urgencia, ¿qué es lo que tengo que resolver? Primeiro, Igual pedir pasa que acá. morra e tirar a dor. Yo sé que ustedes están pensando que el paciente está obstruido. ¿Y cuándo vamos a desobstruir? Mañana, con el urólogo o a la semana. Pero yo ahora que tengo que resolver a dor e a la vida. urgencia médica. ¿Verdad? Por eso es que le digo, el diagnóstico es eminentemente clínico. Llegó, lo interrogué, lo examiné. Esto es un cólico renal, ¿qué voy a hacer? Medicarlo y aliviarle el dolor a ese paciente. Nadie va a estar con un cólico renal hasta mañana, que hay para hacerle TAC, ecografía, orina. Además, lo van a demandar y te van a ir a la cárcel por negligencia médica. Entonces no podemos admitir que el diagnóstico del cólico renoureteral es por ecografía. No, en otro momento. Ahora no. Ahora que yo tengo que priorizar el cuadro de dolor y los síntomas que acompañan ese cuadro clínico. ¿Entendieron? Sí. Entonces, Sim, hasta emergência, aquí llegamos al dores diagnóstico vegetais. clínico. Ahora, ya yo lo diagnostiqué clínicamente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer un MEMA? Confirmar el diagnóstico. Tratamiento, Tratamiento, ah, sí. ¿verdad? Sí. Vamos allá. ¿Quieren tomar 5 minutos? Sí. Dios mío, acabo de llegar a la facultad y ya están cansados.